¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que estén muy entusiasmados para que podamos aprender. Les comento entonces en qué consiste la clase del día de hoy. Nuestro objetivo va a ser comprender características generales del proceso de conquista española en América, ¿sí? Comenzamos entonces. Resulta que, para dar un poquitito de contexto, decir que este proceso de conquista española dentro de América va a tener un sentido de norte a sur comenzando por la zona centro del continente, ¿sí? Siendo el Imperio Azteca y desde ahí hacia abajo las conquistas más importantes, ¿sí? O más reconocidas, o por lo menos las que nosotros vamos a estudiar. Resulta que estas conquistas tienen todo un orden, toda una lógica, todo un sentido de ser para el imperio, los españoles, ¿cierto? Y también para los imperios que están acá en América, ¿cierto? Vamos a hablar un poquitito de los aztecas, de los incas, para por último llegar a nuestro país. Tienen todo un sentido, tienen toda una lógica y un orden para ser realizadas. Resulta que primero comenzar entonces hablando de que este proceso de conquista es liderado por empresas conquistadoras, que eran llamadas empresas de conquista. Estas empresas de conquista se distinguían distintos tipos de empresas. Los principales eran dos y se diferenciaban según el financiamiento que recibían, teniendo empresas de conquista privadas y empresas de conquista que eran financiadas por una corona en su totalidad. ¿Sí? Resulta que las empresas de conquista por lo general eran privadas y recibían aportes de alguna corona, pero la mayor cantidad de dinero o de recursos eran establecidos por privados, ¿sí? Para el caso americano, la mayoría son privadas, pese a que cuentan con el auspicio de sus coronas o con el patrocinio de sus coronas o sus permisos, principalmente son privadas. Pero bien, entonces hay que ver quiénes forman estas empresas de conquista. Estas empresas de conquista vienen con mucha gente. Pensar que desde España hay mucha gente que inicia este viaje hasta América para poder conquistar. Y las motivaciones son diversas también, o sea, no todos están en una empresa de conquista por los mismos motivos. Cada uno tendrá sus razones. Entonces, como cada uno puede tener sus razones, podríamos tener millones de razones para estar en esta empresa de conquista. Pero hay grupos de personas que se distinguen en este sentido de venir acá. Es por eso que podemos encontrar o podemos destacar algunos grupos, ¿sí? Quienes formaban estas empresas de conquista, como ya decíamos que son diversas sus realidades, vamos a encontrar como primero a los hidalgos. Un grupo grande de hidalgos formaban esta empresa de conquista. ¿Pero qué son los hidalgos? Los hidalgos son personas que pertenecían a la nobleza, pero que se había empobrecido, ¿sí? Por distintos motivos habían perdido gran parte de su riqueza. Entonces, esto hacía que ya no tuvieran el mismo estatus social y que la gente no los viera de la misma manera. Muchos de los hidalgos se sentían bastante mal de seguir en España, estando en esta situación de abandono de sus derechos o de sus recursos, ¿cierto? O de los beneficios que estos traían. Entonces, como estaban acostumbrados a un prestigio, querían recuperarlo. ¿Cuál era la forma si ya no tenían ese dinero? Tenían que ir a un nuevo lugar en donde pudieran conseguirlo y así o poder volver a España con este renombre, ¿cierto? Con todos estos recursos y volver a recuperar lo que tenían, o hacerse nobles en el lugar a donde fueran. Es por eso que los hidalgos se atrevían a hacerlo, ya que habían perdido mucho, y en la mayoría de los casos habían perdido todo. Por eso los hidalgos formaban parte de estas empresas de conquista. Aparte de los hidalgos encontramos un grupo llamado villanos, ¿sí? Parece como de cómics.
mencionarlos como villanos, ¿sí? Pero estos villanos eran llamados así porque eran personas que estaban condenadas a distintas penas, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían cometido algún delito, por eso estaban condenadas. Y se les ofrecía poder reducir sus sanciones o sus condenas, si a cambio de eso venían a ayudar a la empresa de conquista. Entonces muchos de ellos que tenían penas muy largas preferían arriesgarse y así poder reducir su pena. Ahora también a algunos se les ofrecía hasta la libertad si eran capaces de acompañar a una empresa de conquista en alguna expedición un poco compleja, ¿sí? Pues bien, también habían otros villanos que eran más villanos y pensaban en ir con esta empresa de conquista y una vez llegando al nuevo lugar, desaparecer, ¿sí? Y alejarse de la empresa de conquista y quedar libres en un nuevo continente. Esas eran algunas de las opciones que tenían los villanos. Pues bien, para ellos era quizás una buena opción. Habían algunos que quizás no les gustaba y preferían cumplir su condena, pero había muchos que sí tomaron esta opción de la empresa de conquista. Hay otro grupo, que son los navegantes. Los navegantes son las personas que les gusta navegar, que acostumbran a estar en el mar, ¿sí? Y que acostumbran de ir de un lugar a otro para poder conseguir distintas cosas. Pues bien, estos navegantes siempre estaban en busca de una aventura. Entonces, cuando se les proponía una aventura y venía una empresa de conquista y les comentaba algunas cosas, ellos decían, mira, qué interesante, me gustaría participar de este proyecto. Por ende, iban de inmediato. Pero ¿qué buscaban los navegantes? Los navegantes buscaban distintas cosas. Una de esas cosas era, por supuesto, los recursos, ¿sí? Obtener dinero, obtener riquezas de estas expediciones. Pero también existía el ideal de ser famoso. Ellos buscaban la fama, querían tener un renombre, que la gente los conociera, ¿sí? Muchos de los navegantes querían ser famosos y también querían alcanzar la gloria, o sea, que la gente pudiera ver que es una persona exitosa, ¿sí? Aparte de ser conocido por algo que obtuvo algún éxito, ¿cierto? Que fue premiado por algo, o que encontró algún lugar, o que hoy es muy rico. Esas eran las cosas que los navegantes querían, ¿sí? O porque fueron capaces de hacer alguna travesía que nadie más había hecho. Eso es lo que buscaban los navegantes en general. Y también tenemos los conquistadores, que los conquistadores, a diferencia de los navegantes, o porque yo hago esta diferencia acá, es que los conquistadores buscaban expandir su país, expandir el territorio, establecer colonias en otros lugares. También querían obtener riqueza, por supuesto, ¿sí? Obtener los recursos de este nuevo lugar. Y, por último, tenían el ideal de expandir la fe católica, ¿sí? Ellos pensaban que la fe católica era algo muy importante durante esa época y por ende querían que todas las personas indígenas que no conocían esta fe católica se convirtieran al catolicismo, ¿sí? O al menos eso era lo que decían. Elementos que componen una empresa. Pues bien, una empresa ya sabemos qué personas están dentro de una empresa o qué tipo de personas. Pero también existen algunos elementos. Una parte muy importante es su financiamiento, ya que con el financiamiento es que se puede equipar esta empresa, comprar las cosas que necesita para el viaje, tal cual como cuando nosotros nos pudiésemos ir de vacaciones, necesitamos un financiamiento para llevar las cosas que necesitamos. También está la hueste. ¿Qué es una hueste? La hueste es el grupo de personas que acompañan al capitán. La hueste está conformada por las personas que lo acompañan en su navegación, como el ejército que el propio capitán trae para poder establecer esta conquista. Ellos serían la hueste. Ahora bien, la capitulación. ¿Qué es la capitulación? La capitulación es un contrato que está firmado entre la corona y entre el capitán de conquista. Esto establece derechos y obligaciones para ambas partes, o sea, la capitulación es como un permiso, ¿sí? Tal cual como hoy en día podemos encontrar a muchas personas que establecen algún negocio o algún comercio y piden algún permiso. Es muy similar a esto.
Ahora un capitán de conquista. ¿Quién es el capitán de conquista? El capitán de conquista es quien dirige todo este proceso de conquista, la persona a cargo del proceso. Esto tiene algunos beneficios y algunos costos. Ya los costos para las personas que se encuentran en América los vamos a ir viendo en los casos particulares en las siguientes clases. Pero aquí vamos a hablar de dos partes, de la corona y de los capitanes y su hueste. Pues bien, para la corona hay beneficios y hay costos. Los beneficios son que todos los territorios que sean conquistados van a ser conquistados en nombre del rey y de la corona, y también en honor a Dios. Recordar que la fe católica en este tiempo era establecida en los lugares donde se conquistaba, ¿sí? Entonces esto hacía como beneficio principal que la corona pudiera expandirse y tener más espacio, y que también evangelizaba al resto de los lugares donde iban, ¿sí? ¿Qué pasaba con los costos o qué podría salir mal? ¿Sí? Bueno, pasaba que en algunas empresas no le iba tan bien, no encontraban recursos o no encontraban el lugar donde iban, o el lugar donde estaban no tenía ningún recurso, y esas son las cosas que podrían resultar mal, ya que la corona iba a invertir y a cambio no iba a recibir nada. ¿Por qué? Porque no había, ¿sí? ¿O por qué? O porque hubo algún inconveniente o no encontraron recursos. Pues bien, para el capitán de conquista y para la hueste hay bastantes beneficios, ¿cierto? Los beneficios son que al encontrar estos nuevos lugares, gran parte de esas riquezas van a ser de ellos, ¿sí? Ellos se quedan con todos los recursos naturales que puedan encontrar, o con todos los recursos que para esa época eran recursos valiosos, ¿sí? Aparte de eso, la misma corona le iba a entregar tierras, ¿sí? De las tierras que ellos iban a encontrar, la corona lo iba a autorizar para que se quedaran con gran parte de ellas. También tenían el beneficio por parte de la corona de establecer a la población indígena como su mano de obra, o sea, esclavizar a parte de la población indígena. Y esto también era conocido con el nombre de encomienda, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser los costos o qué podría salir mal, como lo mencionamos anteriormente? Resulta que mucha gente moría en estos procesos de conquista, ¿sí? Gran parte de las huestes fallecían, producto de los viajes, producto de los enfrentamientos, ¿sí? O producto de algunas enfermedades que no tenían cura durante esa época, ¿sí? Aparte de eso, lo poco que invertían, podrían haberlo perdido, ¿sí? Se podrían haber perdido ellos, y la muerte siempre era un riesgo bastante grande que ellos corrían. Pues bien, muchachos, vamos a llegar al final de esta clase. Como actividad, hemos propuesto que se reduzca un poquitito las actividades, entonces la actividad es muy sencilla, es observar el video más de una vez para que puedan comprender mejor lo que acabamos de ver, ¿sí? Y si existe alguna duda o algo que no quede muy claro, me pueden escribir a mi correo. Muy bien, muchachos, ya que terminaron, pueden guardar sus materiales, lavar sus manos y tomar un descanso. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.